Alta inflación en Venezuela. Nicolás Maduro ha reconocido la situación económica que enfrentan los venezolanos luego de conocerse las cifras del Banco Central de Venezuela que categorizan a la nación sudamericana como uno de los países con la mayor inflación de la región. La inflación inducida, especulativa, de la burbuja económica creada por la guerra económica, de un capitalismo parasitario, llevó a una cifra inusual de 56%. Y te podría decir más. Si nosotros no hubiéramos tenido esta guerra económica, Venezuela este año tuviera una inflación de un dígito. Días antes de conocerse la cifra oficial de inflación, el líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, había señalado en NTN 24 que los problemas económicos del país son causa de lo que llamó un modelo político fallido. La realidad es que el único país de toda nuestra América que está en una situación como la que hoy estamos viviendo los venezolanos es nuestra Venezuela. No hay ningún otro país en América Latina que tenga esta inflación ni tenga esta situación que estamos viviendo hoy día los venezolanos como consecuencia de un modelo fracasado. Luego de las palabras de Maduro y sus constantes acusaciones de guerra económica contra sectores empresariales, expertos han señalado que el chavismo es el único culpable de la crisis y han argumentado que una fuerte tensión política se avecina para los venezolanos que tendrán que definir su modelo de país para los próximos años. El año 2014 pinta a ser peor que el 2013, que ha sido uno de los peores años que hemos tenido en las últimas décadas. Y la razón fundamental está en la caída de la renta del petróleo. No hay divisas y eso ha llevado en consecuencia a esta situación de alta inflación, de contracción económica y de escasez de bienes. Venezuela va a vivir una escasez desbordada, un proceso de caos que va a llevar, si se quiere, a una bifurcación en el sentido de que vamos a tener que escoger los venezolanos o entre una libreta comunista o el restablecimiento de la República, el establecimiento de un Estado de Derecho. En las calles, los ciudadanos venezolanos muestran su descontento con las políticas económicas de Maduro. Muchos creen que esta crisis empeorará con el paso del tiempo. Un horror, bueno, eso es todo consecuencia de que no estamos produciendo nada, de que todo es importado y hay que pagar los aranceles y ahora va a estar más caro porque ahorita van a subir la gasolina y al subirle el transporte todo vuelve a subir. Pues. Toda la vida han aumentado día por día, aumenta y aumenta y aumenta, hay que hacer uno. Un sueldo mínimo no sirve para estar comprando mercado, eso es lo que afecta. Y el presidente que va a regular, que reguló unos televisores. Y la inflación más alta está aquí en Venezuela. En Venezuela por el costo de la vida, la inflación por eso. Ese control de cambio, eso no sirve. Para debatir el tema voy a saludar en Valencia, Venezuela, a María Alejandra Guevara, es economista, además periodista del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Y desde Nueva Jersey, a Enrique Álvarez, es analista económico, fundador del portal mercadosyriesgos.com. Gracias a ambos por participar con nosotros. Bienvenidos. Gracias. Comienzo con usted, María Alejandra. Usted es economista, además periodista del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información y periodista del diario Ciudad Valencia. ¿Cómo evalúan ustedes estas cifras entregadas por el gobierno de Nicolás Maduro, donde finalmente terminan por oficializar esta alta inflación que se venía denunciando en alguna prensa venezolana durante lo corrido del año? Sí, buenas tardes a todos y bueno, feliz año a todos los que nos están siguiendo a través de su canal. Evidentemente, bueno, para nadie es un secreto que Venezuela ha estado, digamos, bajo un tratado bastante difícil de lo que es el ambiente económico, entendiendo que hay factores adversos a lo que es el proceso de gobierno, en este caso del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, bueno, ya se conocían, entendiendo esa situación económica extrema que se ha estado presentando por los factores, digamos, de oposición, cuál era más o menos el movimiento de lo que se iba a presentar ya en cuanto a cifras finales del Banco Central de Venezuela. Una de las cosas, bueno, que estuvo comentando el presidente Nicolás Maduro, efectivamente es que quizás si se hubiese tomado acciones un poco antes de noviembre del año 2013,
en cuanto a la guerra económica, porque evidentemente para nosotros los venezolanos así lo vemos, acá ha habido una guerra económica que ha sido incisiva por parte de los factores de oposición y por parte, por supuesto, de algunos elementos que históricamente pues han estado en contra de lo que es el proceso revolucionario. Sin embargo, pues considero que es una medida a favor que se diera alguna respuesta, quizás no en el tiempo que se debió haber dado, pero se hizo algo antes de que la inflación fuera aún mayor, ¿no? Por eso, bueno, sí, entendemos que la inflación cerró en más de 56%. Evidentemente esto no es un logro para la economía venezolana. Sin embargo, hay cosas que analizar, que profundizar, y considero que en la medida de que se entienda que esto es algo que podemos mejorar y que es necesario la alianza de muchos factores, yo creo que Venezuela puede salir adelante y no auguro un mal año 2014, sino de ajuste y de concienciación hacia cada uno de nosotros, los venezolanos, y por supuesto todos los pueblos que se han unido a hacer vida acá en nuestro país. Ahora, señor Enrique Álvarez, a su juicio, ¿de quién es la culpa? Una cifra muy elevada de inflación, pero no es claro qué fue lo que llevó al país a esta situación. El gobierno de Nicolás Maduro habla de guerra económica, como lo estaba diciendo la periodista Guevara, pero también la oposición habla de la culpa que tiene el chavismo por mala administración, por la forma como se ha llevado a cabo las importaciones en el país, el manejo de las divisas. Bueno, creo de que estaría en el segundo bando. Creo de que esto es un tema de manejo económico y viene de alguna manera magnificándose a través del tiempo. Es un fenómeno que ha tomado bastante tiempo en ir incrementando de alguna manera. En un país como Venezuela, donde depende de las importaciones, sobre todo de insumos para la elaboración de una cantidad enorme de productos dentro de la economía normal, a tener restringido el flujo de dólares de por sí lleva a escasez y a alza de precios, y eso se ha producido en forma constante. Ahora, si miramos internamente a lo que es la política fiscal, de por sí la política fiscal es expansiva, lo cual significa que el gobierno está gastando mucho y la base monetaria de Venezuela está creciendo muy rápidamente, más del... Esa cantidad de bolívares en circulación indudablemente empujan una serie de factores especulativos, entre ellos la subida de lo que son los precios, la subida de lo que es la demanda en general hacia el rubro de alimentos y un sinnúmero de otros rubros que son críticos para lo que es la inflación en Venezuela. Ahora, hay algo que resaltar, economista María Alejandra Guevara, y son las cifras que da el gobierno, que dice que en 4.8 en el mes de noviembre y en el mes de diciembre se estimaba que sería de 2.2. Esto gracias a las últimas medidas contra la especulación que se habrían tomado. ¿Cree usted que estos resultados puedan seguir siendo positivos para el próximo año o se trata simplemente de un alivio en medio de la difícil situación que puede representar una inflación mayor al 50%? No, de verdad que yo soy bastante optimista en este sentido. Considero que si se mantienen estas medidas, evidentemente esto va a ir bajando. De hecho, uno de los aspectos bastante interesantes para contrarrestar esta situación, que yo creo que es válido destacar, es la ofensiva que tuvo el gobierno nacional, incluso no solo quizás de fiscalizar a los mayoristas y por supuesto también a los minoristas, sino también ir más allá hacia lo que son las cadenas de proveedores. Generalmente cuando estamos hablando de una cadena especulativa, entendemos que son aquellos los que proveen o los que tienen mayor capacidad de distribución, aquellos minoristas o empresarios o comerciantes más pequeños, quienes van de alguna manera arrojando ese elemento o incremento de costos a cada una de esas cadenas. Entonces, se ha hecho esta fiscalización y también incluso a esos pequeños comerciantes. Es válido recordar que en diciembre, a mediados de diciembre, el presidente de la República pues estableció como medida un censo donde se han registrado ya un buen número de comerciantes con el objeto de analizar también esos proveedores que están de alguna manera suministrando una mercancía y atacar directamente lo que es el incremento de costos, que a la final es lo que va perjudicando a ese consumidor final o al venezolano de a pie, como decimos nosotros acá en Venezuela. ¿Usted qué cree, señor Enrique Álvarez?
Bueno, pienso de que las medidas que se han dado son medidas que afectan un ámbito, un sector de que tiene muy poca influencia real sobre el índice de precios del consumidor de Venezuela. Si nos fijamos en forma real, lo que tiene más presión en el índice de precios es el rubro alimentos y bebidas, que está subiendo a razón de más del 70% anual, y esto sencillamente refleja el problema estructural que le hablaba sobre la restricción de divisas, la falta de competitividad en el mercado local e igualmente la enorme demanda que fluye a partir de la liquidez que existe internamente en Venezuela. Estos factores no van a cambiar a no ser de que cambie la política de gobierno en cuanto a la expansión monetaria y a la ayuda a entidades públicas, y no va a cambiar a no ser de que cambie el régimen de lo que es el cambio monetario en Venezuela. Y si es que cambiara, sí, que en esa forma estaríamos hablando de devaluación, el primer paso es que se les acelere todavía más la inflación debido a la dependencia de las importaciones. Sí. Ahora, señor Álvarez, fiscalizar los precios de los productos a los consumidores, ¿fue una buena alternativa? Creo que simplemente era una alternativa muy temporal y quizás de ganancia política, pero no tiene en realidad fundamentación dentro de lo que es la trayectoria de inflación en Venezuela. Es efectiva, digamos, para un mes de lectura de inflación, y en este caso el objetivo de la misma no es realmente la raíz de lo que son las subidas de precios en el índice de precios del consumidor en el país. María Alejandra Guevara, ¿usted qué piensa de los argumentos de sectores de oposición en Venezuela que dicen que esto fue una cortina de humo justamente para intentar justificar los errores del chavismo durante más de una década y que han llevado al país hasta debacle económica? No, en realidad, de verdad, no desestimos esos comentarios, porque los que estamos evaluando evidentemente a diario lo que está ocurriendo en Venezuela, podemos ver que este gobierno ha estado, digamos, pendiente en lo que es no solamente la parte socioeconómica, sino el factor de lo que es el salario, el atender a aquella persona, al ser humano común, al venezolano común. Por ejemplo, fíjese, una de las cosas bien importantes que hay que destacar, que quizás no se visualizan en las cifras macroeconómicas, sin embargo, es un factor interesante de tomar o considerar, es que en Venezuela se ha manejado o se ha impulsado lo que es el Estado comunal. Hay muchas comunas o muchas comunidades, acá les llamamos consejos comunales, que se han ido integrando en grupos de 10, 12 consejos comunales, se han ido conformando las llamadas comunas. Estas comunas han ido impulsando de alguna manera ese estado comunal que nosotros queremos. ¿A qué le llamamos estado comunal o a qué le llamamos comuna? Es la autogestión, digamos, interna de esas comunidades, por ejemplo, con empresas de producción social, que eso también es válido tomarlo en cuenta. Empresas de producción social que no solamente le dan empleo a aquellas personas que habitan en esa localidad o en esa comunidad, sino también a las personas que están en los alrededores. Y de esa manera pueden, quizás ellos, suministrarle a otros vecinos o a otros compañeros o a otros venezolanos o ciudadanos de ese estado muchos productos que generalmente compran fuera y que, por supuesto, al pasar por tantas cadenas o transferirse de un lugar a otro o de un proveedor a otro, siempre viene el incremento en cuanto a transporte y todo eso. Sin embargo, esto ha atacado directamente lo que es la economía popular, la economía social. Y eso es un factor bastante interesante que hay que destacar y resaltar acá en la economía venezolana. Y que estoy segura que en el 2014 se va a impulsar porque es parte del llamado que se tiene, pues, como estrategia política y social acá en el país. Vamos a revisar. Entiendo, por supuesto, lo que dice el colega, que quizás hay muchos comentarios respecto a que si fue una estrategia política del momento. Si hubiese sido una estrategia política del momento, por supuesto que esto no tendría permanencia o constancia en el tiempo. Ya estoy hablando de que en el 2014 se aprobó, o en el 2013, final del 2013, se aprobó una ley habilitante para que evidentemente esto se mantenga en el tiempo y el presidente de la República pueda tener la posibilidad de accionar en el sentido económico. También se ha hecho una revisión consciente, y creo que eso es importante destacarlo, de lo que ha sido el sistema económico, de lo que ha sido CADIVI, de lo que ha sido la creación del sistema complementario de divisas. Señora Guevara.
Justamente eso lo vamos a revisar en el siguiente bloque. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. Revisamos rápidamente opiniones de los televidentes del programa Suma la Noticia a propósito de nuestro tema de hoy a través de las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Leamos, escribe Elki Jair y dice: está bien que Maduro reconozca que su política económica falló. Ahora no hay que buscar culpables, sino soluciones. También escribe Eddie Merck y dice: estos son los resultados de la mala práctica económica en un país rico en hidrocarburos, agricultura y ganadería. Y también escribe Valerie Rivera y dice: a pesar de que la intención del socialismo es la igualdad, al parecer en el camino algo ha pasado y estas son las consecuencias.